Hola a todos, muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Parte 1. El comienzo inesperado. El brindis resonó en el salón como un disparo, copas alzadas, aplausos, sonrisas forzadas, por la futura boda de Alejandro y Clara. Gritó alguien, y todos aplaudieron con entusiasmo automático, como si la felicidad ajena fuera una norma de oficina. Lucía sintió un nudo en el estómago. Había llegado hacía pocos meses a la empresa de arquitectura en Sevilla, con la ilusión de crecer profesionalmente, y de repente estaba atrapada en un escenario que no esperaba. Alejandro, su jefe directo, el hombre que la inspiraba con su seguridad y calma, acababa de comprometerse. Y lo anunciaba frente a todos, como si nada pudiera quebrar esa perfección que lo rodeaba. Mientras los demás reían y brindaban, ella dejó la copa sobre la mesa y salió al pasillo. El contraste fue brutal, del bullicio a un silencio roto solo por el zumbido de los fluorescentes. Se apoyó contra la pared, respirando hondo, intentando ordenar un torbellino de emociones que no tenían explicación lógica. No estaba enamorada de él, se decía. Apenas lo conocía fuera de la oficina, y aún así, algo la quemaba por dentro. Unos pasos se acercaron. Alejandro apareció en el pasillo, aún con la chaqueta en la mano. Se sorprendió al verla allí. ¿Estás bien?, preguntó, con un tono sincero. Lucía asintió, pero su gesto la traicionó. Él se acercó un poco más, quizá demasiado. Durante un segundo, ninguno habló. El aire se cargó de tensión. Y entonces sucedió lo imposible, un beso fugaz, silencioso, inesperado. Alejandro se apartó de inmediato, como si hubiera tocado fuego. Dio media vuelta y regresó al salón, sin una palabra más. Lucía se quedó sola, con el corazón golpeando como un tambor. En cuestión de segundos, todo lo que creía estable se había roto. Fin parte 1. Intriga. ¿Fue un accidente o el inicio de algo que cambiaría sus vidas? Parte 2. Entre la rutina y el silencio. El lunes devolvió a todos a la realidad. El bullicio de los teléfonos, los planos abiertos sobre las mesas, la máquina de café funcionando sin descanso. Todo parecía seguir igual, como si el viernes jamás hubiera ocurrido. Pero para Lucía, nada era igual. Alejandro evitaba mirarla. Sus palabras eran cortas, estrictamente laborales, medidas al milímetro. Revisa este plano. Confirma la cita con el cliente. Ni una sola grieta en la fachada que siempre mostraba al mundo. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca de ella, Lucía percibía ese silencio cargado, como si ambos estuvieran escondiendo algo invisible. La oficina entera vivía bajo presión. En 2 semanas tendrían que presentar un proyecto para el ayuntamiento, un encargo enorme que podía abrirles puertas o cerrarlas para siempre. El ambiente era de tensión constante. Nadie salía temprano, las noches se confundían con los días. Una tarde, mientras todos trabajaban en silencio, el móvil de Alejandro vibró sobre la mesa. Lucía no quería escuchar, pero las paredes de aquel despacho parecían amplificar cada palabra. Era Clara, discutiendo con él sobre los preparativos de la boda, el banquete, la lista de invitados, los horarios. Su voz, nítida y exigente, llenaba el espacio. Alejandro respondía con frases cortas, casi resignadas. Al colgar, se quedó un momento mirando por la ventana, con la mandíbula tensa. Lucía lo observó de reojo. No era el mismo hombre seguro que dirigía proyectos con firmeza. Era alguien atrapado en una conversación consigo mismo. Ella volvió a la pantalla, fingiendo concentración, pero en su cabeza retumbaba una certeza incómoda. La perfección de Alejandro y Clara no era tan perfecta. Fin parte 2. Intriga. ¿Era solo estrés laboral o señales de un mundo que empezaba a resquebrajarse? Parte 3. Las grietas se hacen visibles. El cielo de Sevilla estaba cubierto de nubes bajas cuando Lucía y Alejandro salieron de una reunión con un cliente. El resto del equipo tomó un taxi de regreso, pero ellos quedaron atrás, caminando en silencio por las calles estrechas del barrio de Santa Cruz. La tarde olía a café recién molido y a lluvia contenida. Se refugiaron en un café pequeño, con mesas de madera gastada y un murmullo tranquilo de fondo.
Al principio hablaron de trabajo, de fechas y presupuestos, como si nada más existiera entre ellos. Pero poco a poco la conversación fue desviándose. A veces siento que todo esto no es realmente mío, confesó Alejandro, sin mirarla, removiendo distraído el azúcar en su taza. ¿A qué te refieres?, preguntó Lucía, sorprendida. Que vivo siguiendo un guión escrito por otros, como si mi vida estuviera decidida antes de que yo pudiera opinar. Sus palabras colgaron en el aire como un secreto demasiado pesado. Lucía lo observó con una mezcla de comprensión y miedo. No era la confesión de un hombre feliz, sino de alguien atrapado. El silencio se prolongó, tan intenso que parecía llenar todo el café. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, sin necesidad de palabras, sucedió un beso. Breve, inesperado, pero lo bastante fuerte para sacudirlos a ambos. Alejandro reaccionó de inmediato. Se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y salió apresuradamente a la calle, bajo el cielo gris. La puerta del café se cerró tras él con un golpe seco. Lucía se quedó inmóvil, con la taza aún caliente entre las manos. En su interior ya no había dudas. Lo que estaban haciendo entre ellos era real, pero también imposible de controlar. Parte 3. Intriga. ¿Se trataba de una confesión accidental o el inicio de una ruptura inevitable en la vida de Alejandro? Parte 4. El peso de las decisiones. Lucía evitó a Alejandro durante varios días. En la oficina apenas se cruzaban palabras, como si ambos hubieran firmado un pacto de silencio. Sin embargo, la tensión era tan evidente que los demás empezaban a notarlo. Una tarde, tras horas de trabajo, Lucía subió a la azotea del edificio. Desde allí, la ciudad se extendía como un mosaico iluminado por las luces naranjas del atardecer. No esperaba encontrarlo, pero Alejandro ya estaba allí, apoyado en la barandilla, con la chaqueta colgando del brazo y un gesto cansado. «No podemos seguir así», dijo sin rodeos. Apenas ella se acercó. Así como intentó sonar tranquila, aunque el corazón le latía con fuerza, pretendiendo que nada ocurrió, fingiendo que no pasó nada en ese café. Lucía bajó la mirada. El murmullo lejano de la ciudad era el único testigo. «No quiero complicarte la vida, Alejandro». Él rió con amargura. «Mi vida ya está complicada». Se hizo un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Entonces él añadió, casi en un susurro, «Sofía y yo discutimos cada vez más. Ella sueña con una boda inmensa, con invitaciones doradas y banquetes interminables, y yo solo quiero respirar». Las palabras quedaron suspendidas. Lucía no contestó, pero su mano, temblorosa, rozó la de él sobre la barandilla. Alejandro no la apartó. En ese instante, un mensaje sonó en su móvil. Lucía lo vio de reojo. Era Sofía. El nombre brillaba en la pantalla como una advertencia. Alejandro guardó el teléfono sin responder. Y la pregunta quedó flotando entre los dos. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Parte 4. Intriga. ¿Era ese silencio un acto de cobardía o el preludio de una decisión irreversible? Parte 5. Cuando todo se mezcla. La semana de la gran presentación llegó como un huracán. Jornadas interminables, cafés que parecían no tener fin y un equipo agotado. Lucía y Alejandro, obligados a trabajar codo a codo, compartían documentos, ideas y silencios cargados de todo menos indiferencia. La víspera del evento, la oficina permanecía casi vacía. Afuera llovía con fuerza y las ventanas temblaban con cada ráfaga de viento. Eran los dos últimos en revisar los detalles del proyecto. Alejandro cerró el portátil y se dejó caer en la silla con un suspiro profundo. «Lo logramos», dijo, sin mirarla directamente. «Lo lograste tú», respondió Lucía, con una sonrisa cansada pero sincera. Él se levantó y caminó hacia el ventanal, observando las luces borrosas de la ciudad bajo la lluvia. Lucía se acercó, quedando a su lado. El reflejo en el vidrio mostraba dos figuras demasiado próximas, atrapadas en un mismo secreto. De pronto, Alejandro giró hacia ella. Su mirada no era de duda, sino de decisión. Y sin pronunciar palabra, hubo un beso. No fue largo, tampoco buscado, pero sí inevitable. El sonido de un trueno los sacudió, como recordándoles que afuera existía otro mundo, uno donde Sofía lo esperaba con ilusión intacta.
Alejandro retrocedió un paso, respirando con dificultad. «Esto no puede seguir», murmuró, aunque su voz sonaba menos firme de lo que pretendía. Lucía lo miró en silencio, con la certeza de que ya no había vuelta atrás. Fin parte 5. Intriga. ¿Fue aquel beso una rendición momentánea o la prueba de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre? Parte 6. El desenlace inesperado. Viernes por la tarde. La oficina se vaciaba poco a poco y Lucía estaba empacando sus cosas, intentando ordenar pensamientos que se arremolinaban en su cabeza. Entonces vio el sobre su escritorio. Blanco, sencillo, sin remitente, solo su nombre escrito con la caligrafía de Alejandro. Lo abrió y encontró solo una palabra: parque. Su corazón se aceleró. No sabía si esperar una explicación, una disculpa o un adiós definitivo. Caminó hacia el parque de María Luisa, donde la luz dorada de los faroles se reflejaba en los senderos húmedos por la reciente lluvia. Allí lo encontró, apoyado sobre un banco, mirando la fuente. Su silueta parecía más ligera, más cercana a la realidad que cualquier fachada que hubiera mostrado en la oficina. Cuando la vio, sus hombros se tensaron y luego se relajaron. Lucía dijo en voz baja: «He pensado toda la semana, no puedo cambiar todo lo que ya existe. Sofía sigue siendo parte de mi vida, y no puedo dejarla sin más». Lucía lo escuchó sin interrumpirlo. Sus ojos brillaban bajo la luz tenue. Sintió tristeza. Sí, pero también una extraña paz. Él le dio un leve gesto con la mano, invitándola a acercarse. No había palabras más que un abrazo silencioso, un instante compartido donde todo lo no dicho parecía explicarse por sí solo. Mientras se separaban, un niño tropezó con su pelota y la miró con ojos curiosos. Lucía sonrió, recogió la pelota y se la devolvió. «Gracias», dijo el niño. «Está bien», respondió ella. Fue un momento simple, fugaz, pero lleno de humanidad. Alejandro se alejó lentamente, desapareciendo entre los árboles. Lucía se quedó sola, mirando cómo la ciudad brillaba a lo lejos, entendiendo que algunas historias no terminan como uno quiere, pero que cada instante vivido deja un rastro imborrable en el corazón. Fin parte 6. Cierre emocional, inesperado, triste y a la vez cálido. La historia termina con un sabor a melancolía y asombro, dejando al espectador reflexionando sobre decisiones, deseos y la belleza de los instantes que no se pueden controlar.